Hi everyone, Michael Hudson joins us today, a world-renowned Hola a professor of todos. economics, Hoy nos acompaña to make Michael sense what Hudson, is happening un profesor de in the global economía economy. de renombre More mundial, para specifically, entender lo que we está will address sucediendo the en la extent to economía which the mundial. world Más is específicamente, returning to abordaremos hasta economic qué nationalism or punto not. el mundo está So volviendo al we will talk nacionalismo today maybe económico o how no. Así que sí, industrial el or tema de hoy será nationalism cómo emerged, surgió este and then later nacionalismo industrial o to económico, y look at luego pasaremos a to what ver extent hasta it qué has punto ha returned and regresado y si what las are políticas de Trump's Trump policies can pueden actually do entenderse en este in marco. this Y supongo que, framework. como sabemos, And a principios I del guess as we siglo know, at the XIX beginning of se the puso en 19th práctica century, una idea the desde need was very Alexander unexpected Hamilton from hasta Henry Alexander Clay, Hamilton que sugería que la to industrialización estaba industrialization intrínsecamente was ligada a la basically linked soberanía to political política y la sovereignty and construcción de la nationalism. nación. So, Así que, Michael Hudson, Michael Hudson, es maravilloso it's tenerte de wonderful nuevo to en el have you on the programa. program again. Es bueno estar de vuelta, Glenn. Quería comenzar preguntándote qué interpretas de esta era desde principios del siglo XIX en Estados Unidos. ¿También lo ves como nacionalismo económico? ¿Y cuál es la historia detrás de esto? As economic nationalism, and what is the history behind it? Bueno, Friedrich List no era un nacionalista en el sentido en que usamos el término hoy en día. Estaba visitando los Estados Unidos, así que ¿para quién iba a ser nacionalista? El nacionalismo, creo, es una política de dominación. América no estaba en esa posición a principios del siglo XIX. Quería protegerse de la dominación británica, dominación industrial, comercial y monetaria, todo basado en la teoría del libre comercio. Y esto es lo que la mayoría de los estadounidenses aprendieron en las universidades. En los Estados Unidos, la mayoría de las universidades fueron creadas como escuelas religiosas para formar predicadores, para formar personas religiosas. Y la economía se enseñaba en el cuarto año de universidad como un curso de filosofía moral. Y era Adam Smith. Era muy anglófilo y muy de libre comercio. Y el problema era, ¿cómo desarrolla Estados Unidos su propia industria, habiendo ya luchado en la era colonial contra la dominación monetaria británica? Massachusetts y Pensilvania crearon sus propias monedas estatales fiduciarias, en cantidades limitadas, para proporcionar los medios de subsistencia, de modo que los colonos no tuvieran que depender de los banqueros británicos para prestar dinero, y esencialmente mantener la economía deflacionada, básicamente el equivalente a un plan de austeridad del FMI del siglo XVIII. Así que Estados Unidos ya había visto la necesidad de desarrollar su propia autosuficiencia. El nacionalismo tiende a ser una opresión de otros países. Lo que los estadounidenses querían hacer era ser independientes y libres de la dependencia de otros. Entonces, Friedrich List conoció a Matthew Carey, el padre de Henry Carey, en Filadelfia, y vio que la discusión se centraba en la campaña política de Henry Clay, quien fue el líder Whig desde la década de 1820 hasta la de 1840. Henry Clay había promovido algo llamado el sistema americano, que incluía aranceles protectores y mejoras internas, es decir, servicios públicos financiados por el gobierno, especialmente transporte, como el canal de Erie y carreteras, y más tarde los ferrocarriles. Finalmente, un sistema bancario nacional para financiar la industria. Esto es lo que Alemania desarrolló especialmente a finales del siglo XIX. Pero el sistema bancario que tenía Estados Unidos era el británico anglo-holandés. Financiamiento comercial, financiamiento a corto plazo. El sector bancario en Gran Bretaña y en toda Europa no hacía mucho para financiar el desarrollo industrial. La máquina de vapor, desarrollada por James Watt, tuvo que ser financiada con su propio dinero. Creo que él sacó una hipoteca inmobiliaria. Los bancos prestarían contra activos que ya estaban en su lugar, como bienes raíces, acciones, bonos o algún tipo de riqueza sobre la que pudieran ejecutar una hipoteca, pero no prestarían para crear nueva inversión industrial. Eso era lo que Henry Clay quería decir al crear un banco estadounidense. Y todo eso tuvo que ser creado desde cero, porque no había ningún modelo para hacerlo.
excepto el mercantilismo británico, que se había desarrollado en lo que se llamaba imperialismo del libre comercio. El libre comercio es imperialista porque Gran Bretaña dominaba el mercado y la estructura de precios del mercado, y otros países no podían permitirse la inversión de capital para establecer fábricas, carreteras e infraestructura pública sin el apoyo del gobierno. Y para cuando Gran Bretaña logró su liderazgo industrial en el mundo, se oponía a que los gobiernos de otros países hicieran lo que ella había hecho y fomentaran sus propias industrias. Así que el problema que enfrentaban los estadounidenses en la década de 1820, a lo largo del siglo XIX, era cómo rechazar la afirmación de Gran Bretaña de que el libre comercio era universal. Solo había un tipo de teoría económica, principios universales básicos que todos los países debían seguir. Y estos principios se basaban en mercados libres, lo que significaba libre comercio, lo que implicaba dependencia comercial de Inglaterra, convirtiendo a otros países, como decían los estadounidenses, en cortadores de leña y acarreadores de agua. Suministro, una frase bíblica, suministrando materias primas a Inglaterra para ser transformadas en manufacturas en Lancashire u otras ciudades británicas de tejido y reexportadas a los Estados Unidos. Así que, escribiendo en apoyo de aranceles protectores y un banco nacional, el biógrafo y promotor de Henry Clay, Calvin Colton, escribió un libro llamado Economía Pública para los Estados Unidos. Explicó que los preceptos de la economía política británica eran, cito, completamente inaplicables a los Estados Unidos, cuya experiencia histórica y sus instituciones distintas lo hacían una excepción a cualquier conjunto de generalidades económicas amplias. Bueno, eso no es. El nacionalismo dice que eres la fuerza universal sobre otros países, dominándolos. Los estadounidenses simplemente dijeron que no. No estamos sujetos a un conjunto de reglas de comercio internacional que nos lleven a depender de Inglaterra. Y así Colton escribió: no se puede hacer una ciencia de las leyes de la economía política, excepto para una nación, cada una por sí misma. El crecimiento económico estadounidense fue fomentado, dijo, por una política proteccionista que tenía como objetivo retener el precioso bullion, oro y plata, en los Estados Unidos, como base para crear una superestructura industrial y comercial de crédito bancario. Así que lo que Colton escribió, y lo voy a citar, porque estos economistas han sido borrados de la historia económica, y la gente no los habrá encontrado en los libros de texto habituales de historia económica. Colton escribió: queremos entonces un sistema de economía pública que no solo tienda a mantener en el país lo que comúnmente se considera suficiente dinero para llevar a cabo su comercio, sino que queremos un sistema que tienda a aumentar esa cantidad en la medida en que sea posible, en un grado acorde con el desarrollo de los medios para su uso rentable. En otras palabras, no el sistema bancario basado en la usura que tenía Inglaterra. Así que creo que es más apropiado pensar en la escuela americana de economía política. Así es como se describían a sí mismos, como una escuela americana. Y pensaban, históricamente, viendo la economía mundial como un sistema que tendía a polarizarse bajo el libre comercio, y algunos países eran ganadores y otros países eran perdedores. Y bajo el libre comercio, América era un perdedor. Estaban preocupados por cómo introducir la tecnología industrial y cuáles eran las condiciones previas para la industria. Y la respuesta fue una especie de análisis de sistemas tecnológicos. ¿Qué necesitas para establecer un sistema de producción en fábricas? Los proteccionistas estadounidenses tuvieron que enfrentar oposición no solo de Inglaterra, sino también del sur esclavista. El sur no quería ver desarrollarse ninguna industria. El sur no quería ver a los bancos nacionales extender crédito en absoluto, porque decían, bueno, si tienes una población industrial en crecimiento, van a querer comida, y si comen comida, van a aumentar el precio del grano,
Y eso va a hacer que sea más caro para nosotros alimentar a nuestros esclavos mientras producimos algodón y tabaco para enviar a Lancashire e Inglaterra. Hubo una lucha en los Estados Unidos no solo contra Inglaterra, sino también contra el sur. Hubo oposición. Cada sección de los Estados Unidos tenía su propio cuerpo de teoría económica, no exactamente una teoría nacionalista única. Los sureños eran nacionalistas, el norte era nacionalista, los estados del medio eran... Se podría decir que todos eran proamericanos, pero todos tenían una idea completamente diferente de lo que significaba ser americano y de cómo los Estados Unidos debían estructurar su política y su economía. Bueno, en todo caso, la escuela estadounidense se desarrolló realmente después de que el Partido Republicano se separara de los Whigs, en gran parte por el tema de la esclavitud en 1853, cuando se formaron los republicanos. Y el economista principal que esencialmente elaboró el programa republicano fue Erasmus Pershing Smith, un nombre que estoy seguro es desconocido para cualquiera que no haya leído mis libros. Smith fue socio legal de William Seward, quien era el líder ideológico del Partido Republicano y de los abolicionistas. Seward se convirtió en secretario de Estado bajo Lincoln y llevó a Pershing Smith al gobierno. Pershing Smith, en 1853, escribió un manual de economía política y desarrolló toda una teoría del valor y el precio. Y él dijo que la clave, lo que realmente determina el valor de una mercancía, es el costo de la energía por trabajador. Dijo que toda la historia de la tecnología fue un movimiento desde la energía del agua, el flujo de agua moviendo molinos de viento, la energía eólica con molinos de viento, hasta el carbón y la energía de la quema de madera. A medida que el costo de la energía disminuía, eso reducía el costo energético de la producción. La forma para que cualquier país desarrollara una industria competitiva era suministrar energía por trabajador, lo que reduciría el costo de producción. Alexander Hamilton había explicado todo esto en su informe sobre manufacturas, cuando dijo que una máquina podía producir el equivalente de la fuerza laboral a un costo mucho menor. Y lo que el poder laboral significaba para Hamilton, para los estadounidenses, era cómo mecanizar la producción y proporcionar energía de bajo costo. Esa era una aproximación tecnológica a la teoría del valor que tenían los estadounidenses, y era bastante diferente de la teoría del valor británica, que se centraba en la renta económica. Bueno, el otro punto que Clay tenía es que, para desarrollar la industria, no solo necesitas producción, necesitas distribución. ¿Y cómo vas a distribuir y manejar la infraestructura de transporte para todo esto? Dijo que el sector público tiene que desarrollar esto. Y los estadounidenses adoptaron la economía política clásica de Inglaterra, distinguiendo entre precio y valor. Y la diferencia, el exceso del precio de mercado sobre el valor de costo, era renta económica, ingresos no ganados. Bueno, en Gran Bretaña, el enfoque de todo esto era definir la renta de la tierra, gravarla y deshacerse de la aristocracia terrateniente que tenía Gran Bretaña. Estados Unidos lo aplicó principalmente a la renta de monopolio. Y dijeron, si dejamos el canal de Erie u otras empresas públicas en manos privadas, terminarás como Margaret Thatcher y la reaganomía. No conocían a Margaret Thatcher, pero sabían que cualquier infraestructura que proporcionara necesidades básicas y servicios bajos era un monopolio natural. Y estos deberían mantenerse en manos públicas para que no sean monopolizados. Y los servicios de canales, infraestructura, universidades, lo que sea, en lo que el gobierno haya invertido, deberían proporcionarse a precios subsidiados, a precios bajos, o incluso gratuitamente, en el caso de la educación. Bueno, esto era muy diferente del enfoque de la teoría británica, porque los estadounidenses no tenían una aristocracia terrateniente, con intereses creados, heredada del feudalismo.
Básicamente, simplemente robaron la tierra a los indios. Y estaban más preocupados por los monopolios, lo que incluía el monopolio financiero de la dominación británica. The financial monopoly of British domination. So the question is, how are they going to spread these ideas? Entonces, la pregunta es, ¿cómo van a difundir estas ideas de Hamilton, Frederick List y Pershing Smith? No iban a volver a capacitar a los profesores de economía en Harvard y otras universidades prestigiosas, que, como dije, fueron fundadas básicamente para formar al sacerdocio. Así que los republicanos dijeron, es más fácil simplemente empezar de nuevo y crear nuevas universidades con nuevos planes de estudios de economía ellos mismos. Y así fundaron colegios de concesión de tierras en los Estados Unidos. Se le daría tierra a una universidad, y las rentas de la tierra permitirían a la universidad cubrir los gastos de impartir cursos. Y los cursos que impartían y los libros de texto que utilizaban trataban esencialmente sobre cómo desarrollar una economía industrial en los Estados Unidos a través de la inversión pública, no solo en tecnología, sino también en banca, y aranceles protectores para aumentar los precios, de modo que los industriales estadounidenses tuvieran suficiente dinero para usar sus ingresos por ventas en invertir en la construcción de nuevas fábricas, nuevos medios de producción y contratar más mano de obra para expandirse. Además de que el gobierno creara colegios de concesión de tierras, los industriales también dotaron a las escuelas de negocios para enseñar este tipo de economía proteccionista orientada a los negocios. Business-oriented protectionist economics, and this whole school, as I mentioned, has been... Toda esta escuela, como mencioné, ha sido descuidada en la historia económica, porque una vez que Estados Unidos siguió sus preceptos y se convirtió en un líder industrial después de la Primera Guerra Mundial, lo último que Estados Unidos quería hacer era enseñar a otros países cómo ser proteccionistas de la manera en que lo había hecho. Quería ser libre comercio, al igual que Inglaterra. Después de que sus políticas mercantilistas crearon su propio liderazgo industrial, quería que otros países no hicieran lo que ella hizo, sino que retiraran la escalera intelectual, por así decirlo. Así que la escuela estadounidense quería desarrollar esta teoría de cómo crear una potencia industrial y, en el proceso, evitar el tipo de conflicto de clases entre capital y trabajo. Había un poco de idealismo allí que hizo que Marx se burlara de ellos. Publiqué muchos de los libros de esta escuela en las décadas de 1960 y 1970, cuando trabajé para el reimpresor de clásicos económicos, Augustus Kelly, y más tarde para Garland Press. Reimprimí estos libros con introducciones. Se vendieron a bibliotecas, porque en los años 60 y 70 el gobierno proporcionó mucho dinero para las bibliotecas durante la guerra de Vietnam, pero no creo que mucha gente los haya sacado de las bibliotecas. Resumí mi investigación en mi libro El despegue proteccionista de América, de 1815 a 1914. Revisé todas las dinámicas y también discutí todo este desarrollo en mi Historia de Historia del Comercio, al ensayo del comercio y igualna. Así que pasé las primeras décadas de mi vida intelectual analizando cómo América se enriqueció a través de la industrialización y cómo Alemania también siguió la misma lógica de hacer que el gobierno trabajara con la industria y la banca para crear una simbiosis de tres partes para desarrollar la industria. Symbiosis to develop industry. It doesn't just develop by itself. No se desarrolla por sí solo. Los aranceles protectores solo debían proteger esta idea de inversión pública en infraestructura y banca doméstica, que no solo estaba orientada a financiar el comercio y el comercio actual, no solo a otorgar préstamos contra bienes raíces o activos, sino realmente a financiar nuevas inversiones de capital. Esa era una política financiera completamente diferente a la de Inglaterra, y ni Estados Unidos ni Alemania dijeron, bueno, esto es nacionalista, esto es nuestro desarrollo. Todos dijeron, así es como las naciones tienen que desarrollarse, así es como la periferia mundial tiene que desarrollarse
para lograr un equilibrio económico con las naciones líderes, en ese momento Inglaterra, para evitar que el comercio, la inversión y los préstamos internacionales sean explotadores. Así que no lo llamaría exactamente nacionalista, era universal. Sí. Bueno, es curioso que dijeras que retiraron la escalera intelectual, porque es cierto que los británicos subsidiaron sus industrias para desarrollar un dominio industrial en el mundo. Y como criticó Friedrich List, una vez que alcanzaron esta posición dominante, de repente cambiaron al libre comercio. Así que en su argumento, que es una frase famosa en la economía política, estaban pateando la escalera que habían subido para alcanzar la grandeza. Su argumento era que otros países no podrían industrializarse adecuadamente, lo cual es una parte importante de la construcción de una nación si se comprometían al libre comercio. Porque bajo el libre comercio, el resto del mundo, como dijiste, se enfrentaba a industrias británicas maduras. Entonces, la industria británica es nuevamente por definición de alta calidad y bajo costo. Así que, ¿cómo podrían otros europeos continentales o los estadounidenses posiblemente industrializarse si tenían industrias incipientes que eran de baja calidad y alto costo? Y esto es lo que muchas personas también pasan por alto con Adam Smith y David Ricardo. Ellos abogaban porque Estados Unidos se enfocara en exportar grano. No necesitaban industrializarse. En la División Internacional del Trabajo, los británicos producirían bienes y los estadounidenses podrían sí cultivar maíz. Y ya sabes, los franceses podrían hacer vino. Quiero decir, esta era efectivamente la idea. Y lo que es interesante, sin embargo, con esta idea de Hamilton y Clay, es que realmente se extendió más hacia Alemania con Friedrich List, y luego Persia y Smith la llevaron a Asia, bueno, con Japón. Y Sergei Witte copió todas las cosas. Bueno, no copió, hizo folletos a partir de las ideas de Friedrich List y las difundió en Rusia. Así que estas ideas eran bastante dominantes. Es un poco sorprendente cómo de repente desapareció, como dijiste, fue borrada de la historia económica. Y supongo que por eso es interesante. Está regresando ahora con fuerza, porque en aquellos días los estadounidenses condenaban el libre comercio como imperialismo, porque socavaría la capacidad de construcción nacional estadounidense. Pero se quejaron. En lugar de pedir libre comercio, pidieron comercio justo. Y lo que encuentro interesante ahora es que Trump no solo está hablando en el lenguaje de esto, sino que también está pidiendo comercio justo en lugar de libre comercio a veces. Y ahora también está mirando, sí, usando, bueno, nuevamente, no necesariamente aranceles temporales y subsidios para construir industrias estratégicas. Pero su arancel, como él dice, es su palabra, o arma, o herramienta favorita, lo que quiera. Pero como has argumentado, Trump tiende a estar un poco equivocado en estas cosas, en los aranceles y en todo el modelo económico del siglo XIX cuando los estadounidenses se industrializaron. ¿Qué crees específicamente que él entiende mal? What do you think specifically he gets wrong? I do agree with that. Estoy de acuerdo con eso. Los aranceles por sí solos no son suficientes para industrializar. Los defensores de la industrialización no solo hablaban de la industria. Lo que hizo Friedrich List cuando regresó a Alemania fue enfatizar la necesidad de los ferrocarriles y que estos debían ser desarrollados por el gobierno para no solo tener monopolios ferroviarios siendo creados, y realizando la búsqueda de rentas destructiva y explotación que hicieron en los Estados Unidos cuando se dejaron en manos privadas. Así que la clave no es solo aranceles protectores para tener precios altos para los productos industriales que permitan a los industriales invertir. Se necesitaba apoyo gubernamental, especialmente para proporcionar servicios básicos que, como dije, de otro modo serían monopolizados. En 1890, Estados Unidos aprobó la ley antimonopolio de Sherman para regular los trusts, y tuvimos a Teddy Roosevelt rompiendo trusts.
Pero todos hemos visto lo que sucede. Las industrias que son reguladas tienden a apoderarse de los reguladores, lo que se llama captura regulatoria. Y es realmente muy difícil regular una industria que se vuelve lo suficientemente poderosa como para corromper el sistema político, como se ha visto en Estados Unidos con la regulación bancaria, que terminó con toda la corrupción bancaria de los años 80, con las asociaciones de ahorro y préstamo, y más tarde, bajo Obama, la burbuja de hipotecas basura. Trump no hace ningún intento en absoluto por revertir la reaganomía thatcherista que llevó a la monopolización de los sectores clave en Estados Unidos y convirtió a Estados Unidos en un país de alto costo. La privatización de la atención médica, por ejemplo, ahora absorbe el 18% del PIB de Estados Unidos. Eso es mucho más que cualquier otro país. Y eso significa que la industria tiene que pagar a sus empleados parte del costo del seguro médico. Y eso aumenta el costo de la mano de obra, sin realmente aumentar el ingreso personal disponible que reciben sus empleados. Bueno, todo esto fue explicado por Simon Patten, quien fue el primer profesor de economía en la primera escuela de negocios de Estados Unidos, la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania. Y Patten dijo que la inversión pública en infraestructura era un cuarto factor de producción, y quiso decir que es un factor de recepción de ingresos. El capital obtuvo ganancias, y los trabajadores querían aumentar los salarios, y los terratenientes querían rentas de la tierra y rentas económicas. Pero el objetivo de la infraestructura pública no era generar más ingresos, no era obtener ganancias, y ciertamente no era generar rentas económicas. Era proporcionar servicios básicos a precios subsidiados o incluso gratuitamente, como la educación y la atención médica y otras necesidades básicas, para que el sector privado no tuviera que asumir estos costos por sí mismo, en forma de pagar a los trabajadores, sus empleados, un ingreso suficiente para tener que pagar estos servicios por sí mismos a partir de monopolios. Y creo que Estados Unidos se ha metido en un rincón de Thatcherismo y Reaganomics, donde no puede simplemente retroceder y deshacerse de los monopolios privatizados y recuperarlos en el dominio público. Obviamente tienes a los demócratas peleando incluso más que los republicanos y tratando de oponerse a Bernie Sanders y su intento de proporcionar atención médica para reducir enormemente el costo de producción, lo cual sería una condición previa para hacer que el trabajo sea más productivo. Estados Unidos tiene una enorme carga de deuda que ha acumulado. Creo que hemos hablado antes. Cada recuperación desde 1945 en América y Europa ha tenido un nivel de deuda cada vez más alto. Y así, los trabajadores tienen que pagar tanto dinero solo en el servicio de la deuda que tienen que ganar un salario lo suficientemente alto como para cubrir su creciente deuda. Eso los ha sacado del mercado. Entonces tienes lo que yo llamo el sector FIRE, finanzas, seguros e inmobiliario. Esto es una especie de esfera de circulación, como lo llamó Marx, en contraste con la esfera de producción. Quieres minimizar el costo de circulación, que actualmente es absorbido por los buscadores de rentas, al igual que quieres minimizar el costo de la producción industrial. Pero la mayor parte del costo de la industria en los Estados Unidos toma la forma de renta económica, no de producción real. Es el costo de vida y el costo de producción, no el valor como lo describieron los economistas clásicos, sino el precio, la renta económica. Estos intereses privatizados son tan poderosos que la educación universitaria cuesta $50,000 al año. Y dije que la atención médica es el 18% del PIB. Bueno, no vas a hacer que las universidades vuelvan a la educación gratuita, porque se han convertido en empresas por sí mismas. Así que, para que Estados Unidos se reindustrialice, como Trump afirma estar haciendo, toda esta búsqueda de rentas tendría que revertirse para hacer que la industria estadounidense sea competitiva. Y los aranceles no abordan eso.
Lo que Trump quiere hacer es exactamente lo contrario. Quiere aumentar la búsqueda de rentas. Quiere hacer que la mano de obra estadounidense sea mucho más cara de emplear, al mismo tiempo que quiere reducir el ingreso salarial disponible. Esta es una guerra de clases que estamos viendo en los Estados Unidos. This is a class war we're seeing in the United States. He wants to essentially shrink government and Él quiere esencialmente reducir el gobierno y venderlo al sector privado. Eso es lo que Elon Musk está tratando de hacer por él. Es lo que Trump está tratando de hacer. Está intentando conseguir la antítesis de lo que hizo de Estados Unidos una potencia industrial en primer lugar. Básicamente, quiere crear un neofeudalismo de buscadores de rentas, dominando la economía y sofocando la producción industrial, y especialmente sofocando los salarios del trabajo al deslocalizar la mano de obra. Por eso se trasladaron a China, para deslocalizarla. La fantasía de Trump de que de alguna manera los aranceles pueden crear industrialización es completamente ahistórica. Y el hecho es que lo que realmente quiere es algo completamente diferente. Lo que realmente quiere hacer es deshacerse del impuesto sobre la renta para sus principales donantes de campaña. Quiere eliminar el impuesto a las personas adineradas. Y dice, bueno, si podemos trasladar el sistema fiscal del gobierno al trabajo a través de aranceles, que son básicamente un impuesto a los consumidores, quienes van a soportar el costo de los aranceles, entonces podemos reducir los impuestos a mi clase de donantes, la clase rentista, y realmente ganaremos la guerra de clases. Podemos empobrecer a nuestra fuerza laboral y hacer que el 1% sea aún más rico y más poderoso sobre el resto de la economía. Ese es su plan. That's his plan. Yeah, I think the whole Cold War struggle, though. Creo que toda la lucha de la Guerra Fría entre el comunismo y el capitalismo de libre mercado creó una suposición muy falsa de tener solo dos alternativas. Creo que realmente se debería reaprender todo el origen del capitalismo industrial si queremos reindustrializar y realmente volver a una economía más equilibrada. De todos modos, sí, profesor Hudson, muchas gracias por su tiempo. Professor Hudson, thank you so much for your time. Bueno, gracias por invitarme, Glenn Deason. Glenn.